privilegio ver a gente bendecida y gente que por tanto tiempo hemos amado y querido. Así que me siento contento de volver a reencontrarme aquí en Renuevo con ustedes. Sí, en el caso mío, el pastor Coronado me conoce desde bien pequeño. Desde niño. No. De pequeño no luce mucho de el pastor. estatura, creo que. No luce mucho. Me luce de a mí, edad, ¿verdad? de edad, okay. En cuanto a edad se refiere. Vamos a hablar en el día de hoy con el pastor Alberto Coronado sobre el poder activo de la resurrección. Suena muy interesante el tema y tiene mucha tela por donde cortar. Claro que sí. Fíjate, cuando recibí la invitación para estar aquí, una de las cosas que me dice Edita, pastor, queremos que seas tú el que elija qué quieres decir, qué quieres traer, que el Espíritu Santo sea el que te dirija. Y venir a un medio como este y saber que hay tanta gente que necesita una palabra de Dios, que a esta hora están en sintonía ahí con nosotros, y orando, pues Dios puso esto en mi espíritu, esto en mi corazón, de hablar sobre el poder activo de la resurrección. Yo quisiera hoy hablar de la muerte y la resurrección de Cristo, pero no solamente quedarnos en el asunto del clavo, de la cruz, de la corona de espinas, sino irnos un poquito más allá de saber y entender cómo Dios usa aún la muerte para poder darnos vida. Y antes de entrar ya así en lleno con lo que les traigo, yo quiero decirles que Jesús experimentó como hombre lo que podríamos decir el tiempo de su nacimiento, su crecimiento, hasta llegar a la edad de la adultez y luego ir a la cruz, que fue su propósito original desde el principio. Pero antes de él ir a la cruz, sucedieron algunas cosas con él como hombre, y ustedes saben que estuvo Juan el Bautista, anunció su llegada, anunció que él volvería a la tierra, dijo, viene uno tras mí que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En aquel tiempo era una honra para una persona ir ante un rey y amarrar el calzado de sus pies. Y como Juan sabe que lo que viene es un rey, él dice, yo no soy digno de encorvado postrarme delante de este hombre tan grande que viene. Juan lo anuncia y Jesús tenía que experimentar, antes de ir a la cruz, tenía que experimentar dos tipos de muerte. ¿Cuáles son esas, pastor? La primera muerte fue la muerte del bautismo. Sabe que el bautismo es muerte y resurrección, y él tenía que ser sepultado en las aguas primero. Era una muerte espiritual. Con esto él estaba dando un ejemplo. Él dijo, todas las cosas que hago, las hago como un ejemplo para que lo que yo hice ustedes también la hagáis. El bautismo es muerte y resurrección. Esa fue la primera muerte espiritual. Cuando se sumergió y resucitó, dice que cuando se levantó de las aguas, los cielos fueron abiertos. La segunda muerte que Jesús experimentó fue la muerte de sus emociones. En Getsemaní dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Eso se llama en la ciencia hematohidrosis. Es cuando se liga el flujo del sudor con la sangre y se rompen los vasos capilares. Esto se produce por la presión que la persona está experimentando en el pensamiento. O sea, que era algo muy fuerte. Sí, fue fuerte, y se rompieron sus vasos capilares, y por eso dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que emanaban de su cuerpo. Allí Jesús estaba muriendo, pero a la misma vez estaba dando a luz. Cuando la mujer está dando a luz, tiene este tipo de contracciones, de sudor, de presión, y Jesús estaba pariendo la iglesia. Por eso es que cuando se levanta de Getsemaní, le dice a sus discípulos, vamos, porque la hora ha llegado. Y tuvo que morir a sus emociones. Primero muere en el Jordán y luego muere a sus emociones. Entonces, Jesús también experimentó dos tipos de unción antes de ir a la cruz. Tengo que poner este fundamento para que cuando entremos en el tema usted sepa qué es lo que está pasando allí. La primera unción que él recibe es la unción para el ministerio. Y esa unción él la recibió directamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista era, vamos a decir, el hombre del momento. En toda nación siempre hay hombres y mujeres señalados con un mensaje y con una doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Juan? ¿Cuál era el mensaje de Juan? El mensaje del reino.
cómo yo decía que creía tu mensaje, cómo yo decía que estaba de acuerdo con lo que tú predicabas, cuando yo dejaba que tú como maestro me bautizaras. Jesús sabe que el mensaje que Juan está predicando es el mensaje que él vino a establecer, el mensaje del reino. Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús sabía que el mensaje que Juan estaba predicando era el mensaje por el cual él había venido. Y le dice, yo me voy a bautizar contigo. Juan lo bautiza y dice que los cielos se abrieron. Unción para el ministerio. Vamos a decir, unción para sanar enfermos, unción para levantar paralíticos, para establecer el reino. Pero la segunda unción que recibe fue la unción para la sepultura, que es la que a mucha gente no le gusta. Dice que estaba en una casa y de repente una mujer entró con un perfume, era bien caro aquel perfume, y ella lo rompió aquel frasco de alabastro en los pies de Jesús. Entonces Jesús trae una revelación poderosa, porque él dice, esta mujer no me está ungiendo casualmente, ella me está ungiendo para la sepultura. O sea que era una preparación que se estaba dando en ese momento. Sí, porque en el mundo espiritual esta mujer estaba ungiendo su cuerpo y preparando su cuerpo para la sepultura. Dios tiene muchas maneras de cómo ungirte. Pudo haber aparecido un profeta, pudo haber aparecido cualquier persona allí, pero él dice que una mujer y de la baja sociedad es la que lo unge. Para que tú veas, no hay un prototipo. No, exacto. No. Dios para hacer algo no tiene límites. Y es algo espiritual, porque una mujer fue la que falló en el Edén y una mujer ahora es la que lo unge para la sepultura, para el paso más grande a la victoria. Ya hay muchas mujeres que se están volviendo locas en esta hora. Entonces, fíjate que Jesús inmediatamente dice, ella me está ungiendo para un propósito. Sí. Hay unciones que tienen propósito. Amén, así es. Hay unciones que marcan cosas. Y él dice, ella me está ungiendo para la sepultura. Si tú no eres ungido, tú no vas a aguantar esa cruz. Así que Juan lo autoriza al ministerio, pero una mujer lo unge para la sepultura. Entonces, hoy en día, Edita y Francisco y amigos oyentes y amigas, hay gente que quiere promoción de la primera unción, que es para el ministerio, pero la segunda, que es para muerte, ahí tenemos que hacer un trato. Pero no nos damos cuenta que la primera solamente es para darnos a conocer. La unción que Jesús recibió de Juan. Es como la introducción. La introducción, exacto, pero no es tu propósito. Hay cosas que tienen que pasar en tu vida más adelante. No todo es emoción, no todo es aplauso, no todo es ministerio, no todo es gloria. Queremos ver cómo prepara el vino. Exactamente. Un momento de mucha fama, podríamos decir. Queremos, a todos nos pasa eso, todos queremos eso. Es más, la fama no es ningún problema, porque Jesús fue famoso. Bastante. Y el problema no es si Dios le da nombre, es si usted se coge la gloria. Es decir, que a Abraham Dios le dijo, voy a engrandecer tu nombre, y era un hombre, pero ese no es el tema. Lo que quiero decirles es que Jesús fue preparado por una mujer para su segunda muerte, y ahí estaba su promoción. La primera era para el ministerio, como decía, pero la segunda era para gobierno. Es decir, cuando él resucitara, no iba a resucitar como un simple carpintero, ni como un simple ungido. Hay tres tipos de unción que recibe un hombre. La primera es la del carpintero, esa la tenía Jesús, donde nadie te conoce. La segunda es la unción del ungido, que ya ahora estás en el ministerio. Pero la última que te corresponde es la del rey, y para eso se necesita una tumba. Ay, Dios mío, Fran, se necesita una tumba, hay que morir, tenemos que morir. Él decía hace un momento que hay mucha gente que a la hora de entrar en esa tumba, pues dicen, no, eso no es conmigo. ¿Miedo? Hay que describir qué es lo que pasa. ¿Qué pasa aquí? Sí, ¿siente miedo a la tumba? Sí, fíjate, a lo que más miedo le tenemos regularmente a las personas es a la muerte. Sí. Jesús sabía que él tenía la autoridad para echar fuera demonios, y eso no había problema. Jesús sabía que él podía levantar muertos de la tumba, pero una cosa es yo llamarlo al tipo aquel que ustedes saben, y otra cosa es verlo cuando llega. Jesús enfrentó al mismo diablo. Yo creo, señores, que el diablo, hablando Mateo 4, porque dice que fue Satanás que se apareció en el desierto, es el capitán del asunto. Jesús lo enfrenta y él se va. Pero cuando está en Getsemaní, él no estaba enfrentando a Satanás, él estaba enfrentando la muerte. Y por eso es que él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Yo puedo reprender un demonio, pero cuando yo veo que la muerte llega, digo, güey, eso no es conmigo, pasa de mí esta copa. ¿Qué representa la copa en la Biblia? Representa dos cosas, la ira de Dios y el gozo. Pero en ese momento no había una dimensión de gozo, había una dimensión de ira. Y él dice, si es posible, pasa de mí esta ira, pasa de mí esta copa, porque no estaba enfrentando al diablo, estaba enfrentándose con la muerte y él sabía que ya le esperaba. Ay, así mismo, realmente un poco profundo, ¿verdad? Y tenemos que estar bien pendientes de todo lo que se está hablando en esta mañana porque vamos a morir, es necesario morir, que muchos podrían decir, estoy en tal etapa, estoy en la etapa de carpintero, todavía no he pasado a la siguiente, que es la unción, la ministerio, del fama, ministerio. unción. Posiblemente esté en unción también, pero falta la última parte. ¿Tú crees, Pastor Alberto Coronado, estamos conversando con él en esta mañana, crees que hay muchas personas que dicen, ¿y si yo me quedo ahí? Y no hay resurrección. No, lo importante no es lo importante no es la tumba, tampoco lo importante no es la cruz. Lo importante fue quién te llevó a la cruz. Está bien, lo importante pero es la palabra que te han dado antes de tú entrar allí. Ok, me hiciste pensar y creo que lo vas a tratar más adelante, a Sí, lo mejor, claro. el caso de Lázaro. O sea, las mujeres, sus hermanas dudaron, o sea, la gente dudó de que iba a salir porque ya habían pasado los 4 días reglamentarios. O sea, si no se levantó después de esos 4 días, ¿quién lo va a levantar? Entonces, hay veces que uno dice, espérate, ya va por el tercer día, o sea, ya llevo un tiempo en esta situación y no veo resurrección. O sea, ¿dónde está lo que me dijeron que iba a pasar? Claro, vuelvo y reitero, lo importante no es la tumba, sino bajo qué legalidad tú fuiste a esa tumba. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, la muerte de Lázaro tiene un propósito. Cada muerte tiene un propósito. Yes. Jesús le dijo a esos discípulos, le dijo, vamos a Lázaro, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es decir, que aún la muerte está siendo permitida con un propósito. Entonces Jesús va a la cruz y ya es el último lugar. Quiero decirte que la cruz es el lugar donde Satanás ha impedido que tú llegues, donde no quiere que llegues. Él sabe que ese es el lugar. Yo he escuchado a predicadores que dicen que en el infierno había fiesta porque sabían que Jesús iba a la cruz. Pero quiero decirle que yo no puedo gozarme de mi derrota. ¿Cómo los demonios van a estar haciendo fiesta sabiendo que van a ser derrotados? Si a lo que más miedo le tenía era a que él fuera la cruz del Calvario. Entonces la cruz representa el lugar donde se iba a romper la maldición. ¿Ok? La cruz representa el lugar donde Jesús tenía que experimentar el rechazo más alto. ¿Ok? Porque en la cruz él iba a sentir en su propio cuerpo, aún como su propio padre lo había abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la cruz también era el lugar donde eran ejecutados las personas de la baja sociedad. Jesús murió en una total humillación. Entonces, a la vista de todos. A la vista de O todos. sea, aquel famoso, aquel aquel que echaba fuera a los demonios. Que andaba mucha gente con él. Sí, aquel que muchas personas estaban con él. De repente se encuentra en una cruz y muere en la condición de un malhechor. ¿Y cuántos quieren ser amigos de uno que está siendo condenado en una cruz, igual que un ladrón? Vámonos a pausa. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Esto se pone bueno. En breve también vamos a dar participación a nuestros oyentes. Estamos conversando con el pastor Alberto Coronado, el poder de la activación. El poder activo de la resurrección. El poder activo de la resurrección. No, por ahí. y déjame decirte que esto se va a poner mejor.